Hola, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hablar de los exámenes que deben realizarse antes, durante y al finalizar la relación laboral. ¿Qué tipo de exámenes hay? ¿Por qué se hacen? ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el propósito? Bien, ¿por qué se hacen? Porque son obligatorios de ley, por lo menos los exámenes preocupacionales, ¿sí? ¿Cuál es el objeto de los exámenes preocupacionales? Determinar las condiciones psicofísicas de los trabajadores antes de incorporarlos a cubrir una determinada vacante, ¿sí? Existen determinados exámenes que se consideran básicos de ley, que tienen ciertos estudios que deben realizarse, que normalmente son los que normalmente se hacen, pero hay estudios adicionales que se deben realizar en función del tipo de puesto que va a cubrir la persona, el tipo de trabajo que va a hacer y a la exposición al riesgo que tenga. Entonces puede ser que ese examen básico de ley no sea para todas las funciones, sino que tengan que adicionarse algunos estudios en función, por ejemplo, de trabajo en altura o por transporte de cuando tengo que manejar un camión y tengo personas por ejemplo, cuando manejo un auto o manejo un colectivo y tengo personas a cargo, digo, hay determinados estudios que se deben adicionar o en función de diferentes tipos de exposiciones al riesgo. Entonces, los exámenes de ingreso van a estar determinados en función de estas condiciones de trabajo y del trabajo en sí que tiene que realizar la persona, y está determinado en el decreto 37 del 2010, ¿sí? Los tipos de exámenes que se pueden hacer. Cuando hablamos de el propósito de los exámenes preocupacionales, tenemos que tener en cuenta que es esto que decíamos, de saber las condiciones psicofísicas, saber si la persona está en condiciones de poder cubrir la vacante para la cual la queremos contratar, si puede desarrollarla sin ningún tipo de problemas y si tiene alguna preexistencia que le impida o que pueda agravarse por estar realizando esa determinada labor, ¿sí? Es importante que tengamos en cuenta cuando hablamos de examen preocupacional y que es obligación por parte del empleador, ¿sí? El empleador, previo al inicio de la relación laboral, tiene que saber que la persona está en condiciones óptimas de cubrir esa vacante y de que no tiene ninguna preexistencia que pueda perjudicarlo o que pueda empeorar sus condiciones al estar realizando las tareas que competen a ese puesto de trabajo, ¿sí? Ahora bien, existen otro tipo de exámenes que son los exámenes periódicos, ¿sí? Cuando hablamos de los exámenes periódicos, son aquellos que se hacen una vez que la persona ingresa a la organización, ¿sí? Y está expuesta a determinados riesgos, entonces, de acuerdo a la exposición a esos riesgos, tiene que hacerse con cierta periodicidad. En algunos casos es una vez al año, en algunos casos es una vez cada 6 meses, en función de qué tan expuesto a agentes de riesgo esté la persona. ¿Cómo funciona eso? En realidad, los empleadores suelen tener una aseguradora de riesgos de trabajo o pueden ser autoasegurados. Si son autoasegurados, ellos son responsables de hacer los exámenes periódicos. Ahora bien, si contratan una aseguradora, ¿sí? La aseguradora contratada tiene que ser la que habilite en el listado de la página de la superintendencia. Se contrata a la aseguradora y el empleador todos los años hace un listado de empleados que están expuestos a determinados agentes de riesgo. Y la aseguradora toma ese listado y tiene 45 días para expedir dónde deben presentarse esas personas y en qué horario deben hacerlo. Y el empleador de ahí tiene 90 días para hacer que ocurra el control del examen médico periódico, ya sea, como digo, semestralmente, ya sea anualmente, en función de la exposición al riesgo. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta de que si bien tiene 90 días el empleador para garantizar la concurrencia, no debe afectar la periodicidad de estos controles, ¿sí? ¿De quién es la obligación? Es de la aseguradora hacer los controles en compañía, en combinación con el empleador que garantice esa situación. Ahora bien, también lo que se puede hacer, que también es muy recurrente, es que la aseguradora pacte con el empleador un día para ir a hacer los controles dentro del ámbito laboral
y así hacen los exámenes periódicos de gran parte del personal, de la mayoría que estén presentes, para garantizar que no se genere una situación donde haya ausentismo por el tema de los controles periódicos. Esa es una segunda opción. ¿Qué otro tipo de exámenes hay? Son los exámenes vinculados a cuando yo hago una promoción y la persona va a estar, o una promoción o una transferencia, y la persona va a estar expuesta a agentes de riesgo distintos a los de su puesto anterior. ¿Sí? Ahí tengo que hacer nuevamente los exámenes para garantizar que frente a esos nuevos agentes de riesgo la persona esté en condiciones de poder prestar servicios. También cuando la persona, por ejemplo, estuvo mucho tiempo licenciada por una enfermedad prolongada, tengo que hacer un estudio médico para garantizar que tras esa enfermedad prolongada no se desarrollaron nuevas cuestiones dentro de su salud que puedan afectar a la prestación del servicio que venía cumpliendo anteriormente, ¿sí? Los exámenes de egreso, por su parte, no son obligatorios, ¿sí? Normalmente se dan 10 días antes de la finalización de la relación laboral o 30 días posteriores se lo puede citar al empleado. Lo que se quiere comprobar es que no haya habido durante la relación laboral ningún perjuicio a la salud del trabajador mientras se encontraba en la prestación del servicio, ¿sí? Entonces, lo que suele ocurrir a veces es que en los telegramas de despido se lo cite al trabajador a presentarse a la medicina laboral en tal horario, en tal fecha, y el trabajador puede concurrir o puede no concurrir también. Normalmente si uno quiere garantizar que no tenga ninguna afectación a su salud por haber prestado servicios en el cumplimiento de determinadas funciones expuesto a determinados agentes de riesgo, lo mejor es asistir a hacer el examen de egreso y de esa forma tanto el empleador se quedará tranquilo de no haber perjudicado la salud del trabajador y el trabajador se quedará tranquilo de la situación en la que se encuentra su estado de salud y que no haya sido perjudicada por el tema de la prestación de la relación laboral. Muchas gracias.